vez de 5 minutos pueden ser 6, dado que al final son 5 los intervinientes en lugar de 6. Y vamos a comenzar con Andrés Contreras Serrano, que es el subdirector general de Acción Educativa en el Exterior de esta casa, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto responsable de nuestra red de centros en el exterior. La pregunta está clara: ¿qué podemos aprender de nuestro entorno? Y la pregunta para las 5 personas es la misma. ¿Qué habéis visto por ahí fuera que merece la pena tratar en el debate de hoy y que merece la pena que el equipo del Ministerio se fije y conozca? Adelante, Andrés, y gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Quisiera empezar agradeciendo la posibilidad de participación y debate hoy sobre este tema. En la educación en España ahora necesitamos más que nunca estos espacios calmados de escucha y aprendizaje mutuo que, basándonos en la observación y en la evidencia, nos permitan alcanzar consensos y metas comunes. Las reformas curriculares se están acelerando en todo el mundo, movidas por la conciencia general del profundo y vertiginoso cambio que está ocurriendo en todos los niveles, pero muy principalmente en el modo en que nos concebimos y nos relacionamos con el mundo. Mi experiencia, sobre la que me voy a basar en mi intervención, de participar en los últimos 8 años en algunos de los principales debates en los organismos educativos internacionales con distintos colegas de sectores y disciplinas distintos, es que existe un consenso en la urgencia, en la necesidad de un profundo cambio en el modo de enseñar y aprender, si bien hace falta todavía profundizar sobre el sentido concreto de estos cambios. Debemos ir aprendiendo por el camino y por eso es muy pertinente la creación por parte del Ministerio del Instituto para el Desarrollo Curricular que se va a poner en marcha. Responder a la pregunta sobre el qué y el cómo necesita aprender un niño hoy, en el 2020, para prosperar en la sociedad del futuro no es una cuestión sencilla. Desconocemos mucho más de lo que conocemos. Y esto ha creado una, en mi opinión, excesiva e injusta presión sobre la educación. La reforma curricular debe ser una misión de toda la comunidad, de toda la sociedad. Y en esta tarea no es de nadie en particular ni sobra nadie. No existe la menor duda de que las reformas educativas y curriculares más exitosas han sido las que han sido más participadas, más multidisciplinares y las que han sabido transmitir una visión clara que acoge a todos, pero que deja espacio para que todos lo hagamos propio. Voy a resaltar una serie de aspectos que he aprendido con mi experiencia en este tema. Primero, para afrontar este reto necesitamos pensar de manera diferente sobre el para qué estamos educando y cómo lo estamos haciendo. Y para ello necesitamos una mirada más amplia sobre el éxito educativo. A pesar de muy buenas intenciones y esfuerzos de muchos, se observa que quizás en el camino hemos podido reducir inadvertidamente el propósito y el alcance de la educación. Puede parecer para algunos que la confección de una reforma curricular pudiera consistir solo en un buen trabajo de ingeniería, pero ese trabajo olvidaría que nuestro sistema lo forman personas y que la educación es un proceso profundamente humano construido sobre la confianza, sobre unos valores compartidos y sobre el necesario bienestar de los que participan en él. Formulemos y tengamos siempre presente el objetivo final de la educación, el global, que debe ser explícito y cercano para todos. En segundo lugar, otro consenso general es que abandonemos la pretensión de volver a elaborar currículos extensos, como se ha repetido 1000 veces en estas jornadas, pero que yo quisiera añadir que no solo bastaría con aumentarlo, o sea, no aumentarlo, ni disminuirlo o simplificarlo, que sin duda hay que hacerlo. No se trata del tamaño, que también, sino que se trata sobre todo de darle significado, profundidad, de dar relevancia para el que aprende y, por tanto, y en primer lugar, para el que enseña. Se trata de dotar de aprendizajes significativos, personalizados y relevantes para cada aprendiente, de dar significado al todo por encima de las partes e iniciar dinámicas permanentes de aprendizaje en cualquier sitio, en cualquier momento y de múltiples formas. La reforma curricular no consiste en responder que también al cómo y al qué aprender, sino fundamentalmente en tener siempre presentes el por qué y el para qué aprender. Tercero, la evidencia también nos muestra que una reforma curricular que no acabe siendo interiorizada por la comunidad docente, que no motive e inspire a sus protagonistas, será una reforma perdida, una oportunidad fallida. Y no nos deberá sorprender, como ya habéis dicho, las naturales resistencias y miedos que todo cambio de mentalidad ha supuesto. Las reformas llevan un largo tiempo. La OCDE nos dijo la semana pasada que ha calculado que un proceso de reforma curricular dura al menos 12 años. Pero ni la resistencia al cambio ni la lentitud en el proceso nos debe restar nada en la urgencia de acometerlo. Nos queda todavía mucho que recorrer para el uso efectivo del aprendizaje por competencias en España, por mucho que la ley o las cajas rojas lo prescribieran. Hay que acortar la distancia que hay entre las buenas intenciones y la realidad. Por eso la formación inicial y permanente del profesorado, también con competencias profesionales docentes, serán claves en este proceso.
Cuarto, en un debate que tuvimos sobre las competencias clave en la Unión Europea, en la que también me acompañaba Cristina Galachi, que va a intervenir ahora, nos llamó la atención una afirmación de un ponente. Decía que no nos debemos centrar solo en enseñar aquello en que cambiará sin duda. Nos debemos centrar en lo que seguro que no cambiará. Y eso abre un interesante debate entre nosotros que me parece oportuno traer hoy a este debate. Además de las mencionadas skills que nos solicita el mercado de trabajo, deberíamos hacer más mención a la consecución del proyecto vital personal de cada uno de nuestros aprendientes. Durante el tiempo que nuestros alumnos permanezcan en nuestro sistema, todos deberían preguntarse quién soy yo y qué puedo aportar al mundo, qué métodos y procesos me permiten diferenciar entre lo verdadero y lo falso, en quién puedo confiar, qué conocimientos he alcanzado que me permitan resolver situaciones complejas de incertidumbre, porque hay que atreverse a plantear nuevas soluciones a situaciones no provistas o cómo trabajar con otros en la resolución real de problemas. No es algo abstracto lo que cuento, ni intangible, porque investigadores, académicos, los propios jóvenes y los empleadores, incluso los más innovadores, nos piden cada vez más personas capaces de pensar en entornos cambiantes. Quinto, asistimos hoy, según los organismos internacionales, de lo que se ha denominado crisis mundial de aprendizaje. Parece que se está produciendo un estancamiento en los aprendizajes en los países desarrollados. Y a pesar de que se incrementa el gasto educativo, muchos de nuestros alumnos salen de la enseñanza obligatoria formal desmotivados, con falta de curiosidad y conocimiento profundo y sin haber profundizado en las competencias para los que han sido evaluados y una enorme capacidad de olvidar lo aprendido. Quiero subrayar algo obvio, pero es que las competencias no pueden entenderse de modo aislado. La competencia de comunicación o de alfabetización, que debería ser trabajada desde edades más tempranas, son también claves para desarrollar las competencias de STEM o las competencias digitales. La capacidad de explicar y explicarme, de escuchar y debatir con otros que piensan distinto que yo, son básicas también para el pensamiento científico, matemático o incluso político. No hemos avanzado en 10 años, sigue habiendo 1 de cada 10 alumnos sigue sin diferenciar entre un texto basado en hechos y uno en opiniones. Sin la capacidad de entenderse a uno mismo y al mundo que nos rodea de forma efectiva y no solo formal, sin la capacidad de ser libres juntos, no podremos decir que se ha alcanzado un éxito educativo significativo, aunque nuestros alumnos titulen, obtengan un trabajo o incluso lleguen al éxito social. Y esta competencia no es suficiente que pueda ser adquirida por algunos. La tienen que alcanzar todos sin excepción. No podemos dejar a nadie atrás, por ellos mismos y por cada uno de nosotros. Sexto, el currículum tendrá que afrontar también cambios sobre el quién, el cuándo y el dónde se estudia. En la OCDE y en la UNESCO se utiliza el fenómeno de las sociedades del aprendizaje, donde el proceso de aprendizaje ya no es una actividad, es una actividad y no un lugar. La educación irá más allá de la enseñanza formal, socializando el aprendizaje a lo largo de la vida y convirtiendo todo ese proceso en más informal y más fluido. Irán desapareciendo las fronteras entre sectores educativos y también se irán diluyendo los muros de las escuelas para trabajar junto a otros, creando redes de aprendizaje informales y permitiendo maestros pertenecientes a comunidades cercanas y también lejanas. Debemos reflexionar sobre los lugares donde se aprende y los métodos de aprendizaje alcanzarán nueva relevancia. Me dejo muchos más temas para ir acabando y no pasarme del tiempo. Me dejo alguna otra idea que espero que salga en el debate, pero quiero centrarme en una última competencia que para mí es fundamental. Como responsable de la acción educativa en el exterior, la unidad del Ministerio que representa a la comunidad educativa española ante 50 países y ante los principales organismos educativos internacionales, para nosotros la dimensión internacional de la educación no es una mera opción dentro del currículum, es una dimensión imprescindible. Todos, como decía la primera mujer astronauta, Samantha Cristoforetti, en la primera cumbre europea de educación, todos tenemos el derecho a tener una vez en la vida un shock cultural. Por eso la movilidad internacional de toda la comunidad educativa, tanto alumnos como docentes, no debe ser un privilegio, ha de ser un derecho y casi una obligación. Un currículo significativo, participado, integrado y relevante para la vida y para el proyecto personal de los alumnos, como el que la LOMLOE va a poner en marcha ahora, precisa de una visión internacional que lo potencie. Termino con una idea. Existe un currículum implícito, ese que aprende el alumnado, pero que no enseñamos de modo explícito, que se vive y se impregna a través del ejemplo. Ese currículum invisible hemos de ir convirtiéndolo en visible actuando sobre él. El riesgo es perdernos la mayor parte del interés del alumnado y que siga persistiendo esa nociva división entre el conocimiento en y para la escuela
y el otro, el verdaderamente interesante, que es el que nos sirve para vivir. Pues muchas gracias y vamos debatiendo a partir de ahora. Muchas gracias, Andrés. Me gusta mucho la idea de que el currículum nacional, además de ser nacional, tiene que ser internacional, o de que una manera buena de ser nacional es ser internacional. Muchas ideas sobre participación, sobre apropiación, sobre los mecanismos que van a valer para que una reforma curricular tenga éxito, y te agradezco también el que hayas introducido el concepto de crisis de aprendizaje, ¿no? La medida en que en la OCDE hemos conseguido democratizar la educación, pero todavía no hemos conseguido democratizar el aprendizaje.